¿Está? Bien. Le voy a poner acá que sí. Listo. Bueno, buenas tardes. Gracias por venir. Hablábamos al principio con Natalia de que esto tenía que ser una charla que sea poco popular, pues si no, un poco mataba el propio claim de la charla, que es esto que los invertebrados, en particular los bivalvos, que va a ser esta charla, tienen poca prensa y poco y poca atracción, ¿sí? Por eso la charla tiene el nombre de Pobres y Feos, la conservación de bivalvos recuperada en América del Sur. Mi nombre es Cristian Clavijo, soy integrante de Vida Silvestre ya hace varias décadas, no todas esas 30 años, pero sí muchos de ellos. Y bueno, es un gusto estar en la celebración a través de hacer llegar algunas de las cosas que Vida Silvestre hace este, en favor de la naturaleza. Y bueno, vamos a empezar. Lo primero, para empezar, que funcione, ahora sí. Ustedes seguro que al igual que yo tienen alguna preferencia a nivel de la naturaleza, ¿no? Hay como ciertos atractivos. De hecho, la psicología ha estudiado mucho acerca de qué es lo que hace algo atractivo. Lo ha estudiado con los seres humanos, lo ha estudiado con los productos y por supuesto también lo ha estudiado con los animales, ¿no? Entonces, entre una gama de animales, probablemente nuestra atracción se vaya a algo parecido a nosotros, ¿no? Hay toda una línea de investigación que asocia nuestra proximidad filogenética con nuestro gusto hacia los animales. Entonces, bueno, los mamíferos son los que más nos gustan, después vienen las aves y después ahí ya se empieza a desdibujar entre los reptiles, los anfibios, los peces. Sin duda, por debajo de eso están los invertebrados, eh, que en general los asociamos con cosas negativas, ¿sí? A pesar de que hay algunos grupos como las mariposas que tienen su carisma porque tienen hermosos colores, cuando son adultos no generan ningún problema o mayormente no generan ningún problema, hay algunas especies que sí. Al ser humano, sí tienen todo un problema cuando son larvas, pero bueno, son larvas, las entendemos en esa época de su vida. Pero sin embargo hay animales que tienen hasta características parecidas. Las ranas, perdón, las ranas, las arañas saltadoras, por ejemplo, tienen esos hermosos ojos y pelos, ¿no? Y tienen colores muy lindos y tienen un comportamiento súper particular. De hecho, ahora hay un dibujito su protagonista es una araña, ¿sí? La primera vez que veo que algo así tan fuerte, desde Bob Esponja, ¿no? Que también era como dos animales invertebrados eh, siendo estrellas en la pantalla. Pero bueno, después hay otros animales que ni siquiera entendemos muy bien qué son, como los tardígrados o ni que hablar salir de estos grupos, porque acá estoy hablando de animales, pero bueno, los hongos, ¿no? Otros grupos. Hay, sin duda, en una gráfica, como si que hay un factor que está asociado a lo lindo y mimoso que es un animal y por el otro lado feo, lo arrastrado, lo baboso que puede ser, ¿no? Entonces, en, en la conservación de biodiversidad está esta famosa frase de conocer, querer y cuidar. Entonces, se dan cuenta de que si hay una cuestión de desconocimiento, si hay una cuestión de no poder llegar a tener empatía con estos seres, es difícil que sea la tercera condición, que es cuidar. Eh, Eso, de hecho, se refleja a nivel subjetivo del gusto por estos seres, pero también se puede reflejar a nivel objetivo. La financiera, el Fondo para la Conservación de Especies Mohamed Bin Zayed, que es una financiera muy grande, ha dado hasta 3.000 fondos más o menos por ahora. Si hacemos un estudio de a qué grupo de especies da, un tercio de sus fondos van para mamíferos, y después, bueno, va decayendo eso entre aves, reptiles, plantas, anfibios, aparecen los invertebrados y, bueno, ya lejos hongos. Eh, si vemos eso relacionado con el número de especies, ahí la brecha es mucho mayor, ¿no? Hay 0,2 proyectos dados por cada especie de mamíferos, y después sí hay como un salto enorme a los otros grupos,
de vertebrados, con la excepción de peces, que también tiene como una gran diversidad, entonces eso hace que, por más que haya, en la gráfica anterior veíamos de que tenía más o menos el mismo número de proyectos, bueno, tienen muchas especies, entonces eso licúa el número y en el promedio termina teniendo un poco, y ni que hablar de que allá en el fondo quedan los invertebrados, ¿sí? Esto es una realidad objetiva, hay menos financiación, hay menos investigadores, sobre todo cuando lo ponemos en número de especies, ¿sí? O sea, le ponemos el número de especies a esa ecuación. Eh, Hay más todavía. Hace unos años hice algunas investigaciones porque me empecé a cruzar con algunas referencias acerca del significado del nombre del río Uruguay. Y eh, inequívocamente encontré que el Uruguay, el significado original, real, es Río de los Caracoles. Hay referencias claras de los primeros jesuitas cuando entraron en contacto con los indígenas que les explicaban de que lo llamaban así porque hay caracoles ahí, hay muchas, muy abundantes, que eran los que usaban. Hay muchas pruebas asociadas a esto. Sin embargo, popularmente al río Uruguay se lo conoce como el río de los pájaros pintados, ¿sí? Eh, de hecho, esta discusión de si es río de los caracoles, si es río de los pájaros pintados, otras acepciones, ha estado por lo menos hasta los años 70 por ahí. eh, y de hecho, una de las obras más exhaustivas en análisis acerca del tema dice, sí, son un río de los pájaros, de los caracoles, pero todos quisiéramos que sea de los pájaros, porque los pájaros son alados, los comparamos con la inocencia, nos llevan a un mundo real donde se oye estrinos y arrullos. ¿Sí? Y en otra parte insiste en esto de que no sean caracoles. Los caracoles transmiten una temible enfermedad. ¿Sí? Este señor no está viviendo en la actualidad donde la gripe aviar es una enfermedad súper compleja que ha generado un montón de problemas y que hay transmisión de enfermedades por parte de aves, como las hay en casi todos los grupos animales, por lo menos que muchos de los que conocemos y que tenemos estudios, sabemos que hay zoonosis que se pueden transmitir al ser humano. Entonces, hay una razón más allá de eso. Este señor con lo que expresa está justamente mostrando esa subjetividad, esa aproximación que tenemos hacia las aves en este caso, comparado con los caracoles, pero eso pasa con muchos otros grupos. Eh, no le pongo todo el título, pero los invertebrados, los bivalvos, son pobres, feos y desconocidos. Eh, Esto es un análisis 2020 donde se muestra el número de especies evaluadas, eh, y es muy poco en el caso de los invertebrados. En el centro de la figura van a ver del lado izquierdo de la barra el número de especies evaluadas, del lado derecho el número estimado de especies que hay. En algunos casos son el número exacto, los vertebrados, que se sabe cuántas especies hay. Si bien aparecen nuevas especies, bueno, hay como un, un- un mayor control porque son grupos más pequeños. Entonces, estamos hablando de 5.000 especies de mamíferos. Bueno, más o menos las conoces. En el mundo, cuando hablamos de bivalvo, estamos hablando de números de por lo menos un orden de magnitud más grande, ¿no? Y otro dato súper importante es la figura de la derecha, que es las especies que fueron categorizadas como de datos deficientes. Eso significa que no tenemos suficiente información sobre las especies. No tenemos información de su distribución, de sus poblaciones, de las tendencias de la distribución de la población. Y eso, de vuelta, es mucho más grande, en este caso, que en los vertebrados, ¿sí? De vuelta, no solamente que conocemos poco, hemos hecho pocos esfuerzos para conocerlos, sino que no tenemos ni siquiera la capacidad de poder evaluarlos. Cuando los evaluamos, y saltan números terribles. Entonces, estos animales son pobres, feos, desconocidos y en peligro. Cuando hicimos el libro de Especies Prioritarias en 2013, el grupo más amenazado es el grupo de los moluscos, con 66% de las especies amenazadas. Eh, Era seguido por el de los peces. Esto también tenía un fuerte componente del agua dulce, los ambientes continentales, que son ambientes también que están muy relegados en cuanto a la conservación y tienen una presión muy fuerte sobre ellos. Entonces, esa combinación de grupos con problemas de conservación más vivir en un ambiente con mucha presión genera todo esto, ¿no? Un efecto de números que por ahí están el doble de lo que es el promedio de resto, ¿no? Por ejemplo, en Uruguay el promedio de porcentaje de especies amenazadas en los grupos son de 29%, en moluscos está por arriba del doble de eso, el 66%. Bueno, terminé con lo pésimo.
vamos a poner un poco más de esperanza. La idea es que esta charla sea una cita con la naturaleza, sea un encuentro con la naturaleza donde ustedes se puedan enamorar un poco de estos organismos. Eh, Ahí la que está presente es Cyanociclas limosa, es una especie nativa de Uruguay que vive en Argentina y Brasil también. Hay algunos registros para Paraguay, que es una madre súper ejemplar. Eh, los bivalvos de agua dulce, como muchos organismos de agua dulce, tienen cuidados maternales. A pesar de ser invertebrados, tienen esa complejidad de comportamiento donde después de que se generan las larvas, quedan adentro de la madre y las va cuidando, ¿sí? Las viven adentro de sus branquias, que en los bivalvos tiene una función de respiración, pero también tiene una función de alimentación y justamente de incubación. Ellas las van cuidando, las van haciendo circular adentro de sus branquias, pasan por unos labios con palpos que tienen cerca de su boca, ¿sí? Los palpos labiales, que lo que hacen es limpiarlas. En algunos casos se ha detectado que algunos de estos organismos producen ciertas sustancias, así que algo parecido a una leche sería, ¿no? Donde nutren a estos animales, a estos hijos, digamos, y los va manteniendo ahí. Este, Como en muchos casos, la relación termina mal de padres e hijos. Como ven, la madre está básicamente para reventar. De hecho, muchas veces, si no pueden liberar a tiempo a los hijos, van a terminar muriendo porque les va a terminar presionando los órganos y todo. Bueno, la naturaleza sigue siendo naturaleza, no tiene tantos cuentos dados. Pero lo interesante es que atrás de estos animales que vemos muchas veces en la orilla de nuestros ríos, arroyos, lagunas, hay una historia, ¿sí? Una historia de desafíos, ¿sí? Las especies han ido evolucionando, al igual que nosotros, a veces lo olvidamos, con la naturaleza y resolviendo problemas. ¿Qué problema puede tener una almeja de río común como esa, un diplodon, que vive casi todos los arroyos del Uruguay, hay de algún diplodon por lo menos? Bueno, estas especies viven en los ríos, en el fondo del río, y con las corrientes, con el tiempo, van desplazándose de río abajo, ¿sí? Tarde o temprano, todas van a irse del río si no tienen una manera de subir al río. Ese es su gran problema, ¿sí? Enfrentarse a esas condiciones de estar continuamente siendo desplazadas de su ambiente. ¿Cuál es la manera de que vayan río arriba? Bueno, lo vamos a ver ahora con el ciclo de vida. Permítanme contarles un segundito este, algo de chisme, de la historia de vida de estos animales. Estos organismos tienen machos y hembras. Hay algunos organismos que son hermafroditas también. En los invertebrados pasa mucho que organismos que eran machos pasan a hembra o hembras pasan a macho. Eso pasa bastante. Muchas veces está asociado a cómo está el ambiente. Sería como tener la capacidad de entrar a un boliche y decir, acá hay muchas mujeres, me voy a convertir, entré como mujer, me voy a convertir en hombre, o al revés, ¿sí? Es una capacidad bastante interesante y que podría dar para bastantes series de televisión. Una vez que intercambian los gametos, los machos liberan el espermatozoides al agua, entran a la hembra, son organismos filtradores, entonces van a filtrar el agua y en ese filtrado de agua van a fecundar a la hembra y luego pasa la magia, ¿sí? Ahí en esa imagen ven el fondo de una pecera donde se ven dos almejas, una acá y otra allá. Hay algunas rocas por ahí y hay algunos peces. ¿Cuántos peces ven ustedes en esa pecera? Les doy un tiempito para que hagan el ejercicio de buscar los peces. Tienen un color bastante similar al fondo, entonces puede ser difícil. Yo lo que me imagino, a ver, ¿alguien puede abrir el micrófono y decir qué número vio de peces? Cuatro, por lo menos tres. Cuatro. Dicen cuatro. Bueno, vamos a ver. Los cuatro yo intuitivamente contaría cuatro. De hecho, a mí me sirve mucho contar los ojos. Acá hay uno, acá hay otro y acá hay otro. Y ahí hay tres. Entiendo de que el cuarto pez del que podrían estar hablando sea este,
¿Lo ven acá? Sí. Eh, De Sí, hecho, es más un pez que otros, ¿no? Bueno, eso que está ahí no es un pez. Eso que está ahí es parte del cuerpo de la almeja. Es parte de sus sifones modificados. ¿Por qué la almeja tiene algo parecido a un pez? Bueno, porque la almeja va a atraer peces, esta es una de las estrategias, y cuando los peces se acercan va a liberar unas larvas, que son estas que están aquí, que tienen unos hilitos, y esos se van a pegar a las branquias de los peces. Algunos se van a pegar a las branquias, algunos a las aletas. eh, Pegadas a las branquias van a enquistarse y durante 21 días van a viajar junto con el pez. Entonces, en esos 21 días, muchas veces está asociado a la migración de algunos peces, río arriba, por supuesto, lo que va a hacer la almeja es enviar a su descendencia río arriba. Ella no va a poder ir río arriba nunca, pero envía a su descendencia río arriba. ¿Sí? Después de un tiempo, la almeja cae y si tiene suerte, las condiciones son buenas, va a reclutar y va a convertirse en una almeja juvenil que viva en el fondo y va a empezar su vida. ¿Sí? Su vida es bastante larga, estos animales pueden vivir 40 años, en aguas más frías pueden llegar a vivir 170 años. ¿Sí? Es una vida bastante simple metabólicamente, entonces pueden tener esos tamaños, digamos, de vida. Pero volvamos a esta imagen. Ahora que ven ahí, ¿entiende lo que significa que esa almeja tenga algo que pueda engañar a un ojo humano como un pez? La complejidad que es eso. La almeja no tiene ojos, ella no sabe cómo es un pez. Por supuesto que si quisiera tomar la forma de un pez, se le ocurriera la estrategia, ¿no? De decir, bueno, voy a traer a los peces, entonces voy a poner un señuelo y ellos van a venir y le voy a tirar. No podría hacer nada, o sea, la evolución no funciona así, no funciona con ideas, la evolución, sino que funciona con casualidades, funciona con cambios al azar que generan cambios en su ADN y se modifican de a poco para ir terminando en esto que vemos acá en la actualidad. ¿Sí? Quienes eligen, quienes van a seleccionar la ruta por la cual va a ir la evolución de las almejas, van a ser los peces, que saben lo que es un pez, entonces está bien que eso se parezca a un pez, porque quienes eligieron al mejor pez fueron los peces, que saben, tienen ojos y pueden ver, identificar un pez. Entonces, ese escenario también de complejidad de yo no evoluciono solo, evoluciono con mi ambiente, evoluciono con los otros organismos que están en el ambiente, y evoluciono por casualidades, evoluciono de a pasitos, hace que cualquier ser vivo, hasta el ser humano que les haya hecho el peor mal hoy día, tiene un valor, ¿sí? Es increíble que cualquier ser vivo haya llegado a la actualidad. Eh, Ha pasado por un montón de estos procesos de azar, de selección de otros, de selección del ambiente, de evitar catástrofes, ¿sí? Cualquier ser vivo tiene ese valor. Eh, y estos animales, así como cualquier animal que uno se ponga suficientemente tiempo a estudiar, tiene una historia atrás que hace que sea súper interesante, súper valioso y que tenga su propio carisma. Yo entiendo que desde el vamos nos parecen seres vivos muy lejanos y nos cuesta entenderlos, pero cuando nos acercamos podemos encontrar un montón de cosas que nos abren también a pensar mucho más allá de la historia natural y nos hacen pensar en nuestra vida, nos hacen pensar en lo que nos pasó en la tarde. ¿Sí? Bueno, esperando de que después me pidan el Instagram de las almejas, que haya sido efectiva esta cita con la naturaleza. Les quiero contar un poco del trabajo que desde Vía Silvestre, con apoyo y participación de muchas instituciones, estamos haciendo en América del Sur. América del Sur es uno de los continentes más diversos a nivel de bivalvos de América del Sur, perdón, del mundo, perdón, bivalvos de agua dulce, que particularmente están distribuidos en la cuenca del Amazonas y en la cuenca del Plata. ¿Sí? Y el río Uruguay es muy diverso. ¿Sí? Si se fijan, el río Uruguay alto, medio alto, en verdad, aquí tiene la misma diversidad que el Amazonas entero. Eso después cuando se lleva especies por kilómetro cuadrado, por lejos, esta es la zona más diversa. De hecho, para bivalvo de agua y para gasterópodos, es uno de los hotspots, el río Uruguay bajo y medio. Tiene
unas particularidades que lamentablemente no son muy conocidas, pero el río Uruguay es un río muy antiguo, estuvo por fuera de los eventos geológicos que transformaron, por ejemplo, la planicie de Argentina en un gran mar, en el Mioceno, o el propio Amazonas, que durante millones de años fue un océano, que tuvo una circulación primero al Pacífico y después derivó al Atlántico. El río Uruguay estuvo ahí, el río Uruguay tuvo su evolución, ¿sí? Y de hecho estos procesos geológicos continentales lo que hicieron fue enriquecerlo. Es un río que es muy particular en su contexto regional y por eso es súper valioso, ¿sí? Algunos de los organismos de bivalvos de agua dulce que hay en América del Sur son los que están ahí mostrados. Son almejas que en general no tienen mucho color, son más bien marrones, negras o algunos verdes. Algunas tienen líneas, algunas son más largas, otras más chiquitas. Hay invasoras que están generando problemas tanto para la conservación de la biodiversidad como para el, efectos al ser humano directos, ¿sí? América del Sur también es el continente, acá ven en el trabajo que se hizo en 2018 de evaluación de cómo estaba el conocimiento de especies, era el continente con menos especies evaluadas de todas, por lejos, y la mayoría de esas especies habían quedado en data deficient porque no tenían suficiente información. Como en la mayoría de los continentes, las amenazas para los moluscos de agua dulce son las mismas, son modificaciones del ambiente. El agua dulce es un ecosistema que sufre mucho con la fragmentación que se produce por represas, sufre porque transforma completamente un ambiente de algo lótico, o sea, algo que fluye, a algo, un lago. Esas son condiciones muy diferentes, cambia la concentración de oxígeno, cambia los sedimentos, cambian los alimentos que hay ahí. Eh, Piensen de que en el caso de los peces les corta el flujo migratorio, con lo cual les reduce también su espacio, sus poblaciones. Piensen ahora, cada vez que piensen en peces migratorios, piensen en las almejas, que de alguna manera son migratorias también, porque migran junto con los peces cuando son larvas, y entonces van a ver el efecto grande que tiene. Otra cosa, una a veces piensa el río, bueno, está bien, cortó hacia arriba, eso es un problema hacia arriba. Hacia abajo también hay problemas de flujo. Acá en Uruguay el más evidente es la represa Palmar, que periódicamente corta el flujo del río Negro para dejar seco el fondo. Entonces ahí todos los peces que venían migrando quedan fuera. Imagínense de vuelta, peces migrando, tienen también almejas, se mueren los peces, se mueren las almejas. Eh, pero también hay efectos como, por ejemplo, si una represa tiene una salida por el lado de abajo de la represa, eso pasa mucho en las hidroeléctricas, lo que va a tener es una emisión de agua fría. Entonces en verano sobre todo se va a notar mucho la diferencia de el río arriba y el río abajo. De repente tenemos una zona con agua fría o al revés. Muchas veces lo que hacen es tener un flujo laminar superior que sale, entonces lo que sale es solamente agua caliente, ¿sí? Hay un cambio que pues, se puede notar muchos kilómetros para abajo, cientos de kilómetros para abajo, en cuanto a la temperatura, los sólidos sedimentables, lo sabe muy bien la gente de Salto y Concordia, que tiene una erosión increíble. Entonces, los efectos que a veces parecen más puntuales o a veces los limitamos, tienen una conducta en los cursos de agua dulce que son mucho más grandes, ¿sí? Lo mismo pasa con la polución. La polución a veces sale de un lugar, pero eso se distribuye por el río abajo, eh, cosa que, bueno, por ahí capaz que la contaminación en el ambiente terrestre es, ahí está el basurero, ese es el punto, ¿sí? Y los arroyos, los ríos sirven como vectores de todos los impactos, ¿sí? Lo mismo con especies invasoras. Bueno, ese es, para que se hagan una idea, un trabajo que hicimos en 2020. Bajando más cercano a Uruguay, el año pasado publicamos un artículo acerca de la Cuenca del Plata y los efectos que tenía el antropoceno, ¿sí? Esta era de los seres humanos, en la cuenca del Río de la Plata. Y estos son los puntos, por ejemplo, de distribución del mejillón invasor. Es un mejillón que está generando muchos problemas a las represas, a la industria, pero también se le pega arriba a las almejas y no dejan que ellas puedan vivir, no puedan respirar, no pueden intercambiar, no pueden alimentarse. Eh, por otro lado está Corvícola fluminia, esta otra especie que en los lugares donde hay buenos estudios está completamente por todos lados. Eh, es una especie que está transformando completamente, es algo así como el picudo rojo, pero del agua dulce, ¿sí? Donde está,
hace que desaparezcan la mayoría de las especies nativas y solamente queda ella como dueña y señora de los cursos de agua. Más al pasado, para hacer algún estudio, en la década del 50 del siglo pasado, hubo una industria muy grande de extracción de almejas para el nácar, ¿sí? Se extraían almejas y se hacían botones. Se llegaron a matar en el pico de la industria 72 millones de almejas por año para poder producir nácar, ¿sí? Eh, Paradójicamente, la aparición del plástico y la sustitución de los botones de nácar por plástico fue lo que salvó a las almejas, ¿sí? La industria iba a seguir y de hecho seguía de una manera tan destructiva que se originaba en un punto y empezaba ampliarse porque se le iban acabando las almejas y se iba distribuyendo a lo largo de los ríos, ¿sí? Y bueno, a la derecha ven otro trabajo que hicimos junto con Álvaro Carranza, donde lo que se hizo fue evaluar la presencia de una especie nativa, la misma que le dije al principio, se llama Ficla limosa, que estaba presente en la mayor parte del Uruguay y que actualmente solo queda en 6 sitios, ¿sí? Porque desapareció. Es una retracción de las poblaciones enormes, ¿sí? Y no es la almeja más escasa del Uruguay. Hay especies de almejas de las cuales conocemos 4 individuos en 40 años de muestreo, 50 años de muestreo, ¿sí? Eh, Estamos hablando de situaciones poblacionales que son tan drásticas como llamar por una población a esos animales y que solo se sustentan por la característica particular que tienen estos animales en longevos. Entonces, por ahí uno tiene una población, ve que hay un montón de individuos, pero son todos adultos. Eso habla de que no está habiendo reclutamiento, eso puede ser por las condiciones del fondo o las condiciones que sean en los momentos de reproducción, o porque no están los peces, no, dejaron de pasar por ahí los peces que llevaban las larvas río arriba y no aparecen más las juveniles, ¿sí? Otra de las cosas que evaluamos fue las ciudades. La Cuenca del Plata tiene unos 250 millones de habitantes. Es una cuenca muy poblada, sobre todo centralizada cerca de sus grandes ríos. Las represas, es increíble el nivel de grandes represas, estamos hablando de represas de 20 metros o más, que hay en la cuenca. Por supuesto, toda la parte del Chaco no hay, porque bueno, son condiciones más áridas o no hay suficiente pendiente para generar represas, pero todo lo que es el Alto Paraná y Alto Uruguay es increíble, ¿sí? Y de hecho otra de las regiones que se está llenando de represas es el Alto Paraguay, que durante muchos años tenía 1 o 2 represas y ahora empezó a tener más. Y por otro lado, los puertos, en esto de la hidrovía, que lleva mercadería, y bueno, es tan importante para la producción, pero a la vez lleva invasoras, ¿sí? Mejor manera de llevar invasoras es teniendo un flujo importante de cargas de un lado al otro, ¿sí? De vuelta lo aprendimos. Yo creo que la invasión del picudo rojo está sirviendo justamente para poder tener presentes a nivel de público general lo que implica estos animales y las invasiones biológicas. Bueno, qué escenario, ¿no? Estamos viendo cómo los bivalvos de agua dulce se están ahogando, básicamente. Por momentos yo a veces me siento con los colegas, nos sentimos casi que arqueólogos, porque llegamos a los lugares cuando las especies aparecieron. Eh, o tenemos que ver libros donde dicen, en este lugar había eh, una fauna increíble de bivalvos, y vamos, y no hay nada. Eh, pero bueno, estamos como en ese dibujo, ¿no? La academia, las ONGs, el sistema político, con muchas especies, no solo con los bivalvos, estamos en esa situación de, saquemos fotos y miremos y no poder intervenir, o por lo menos no hacerlo. Eh, de mientras, ahí están las almejas de agua dulce soportando todas las diferentes presiones, nos siguen dando agua de calidad, nos siguen dando diversidad, complejidad, alimento para peces, nos siguen dando todo eso y no podemos torcer la balanza, ¿sí? Lo que debería existir más es investigación, manejos de tierra, educación, legislación, políticas que sean claras para la conservación de estos seres vivos. Eh, Cuando vamos a analizar, por lo menos esto es un estudio global de 2017, a analizar qué está pasando con los ambientes de aguas continentales, la realidad es terrible, ¿sí? Estamos haciendo algunos avances, sobre todo algunos países, avances sustanciales en la conservación de ambientes terrestres,
lo marino venía por atrás, está empezando ahora, pero el agua dulce estaba todo el tiempo relegada, ¿sí? Eh, Tal es el caso de que en algunas áreas protegidas se generan las áreas protegidas y el agua queda excluida porque quedan en el borde los ríos muchas veces son límites, entonces eso ya genera tener que dialogar con mi vecino y eso a veces es muy difícil. En otros casos, las aguas están ahí, pero no hay una, una focalización de la conservación ahí, entonces no hay objetos focales que vivan en el agua, el plan de manejo integra pobremente los ecosistemas acuáticos. Esto es la realidad que ven acá, por ejemplo, los porcentajes de protección de ambientes continentales, si se fijan la cuenca del Río de la Plata, todo lo que es los ambientes del sudeste brasilero, están en el horno, la Patagonia de vuelta también, porque de vuelta la conservación se centra mucho en ambientes terrestres. De ahí surge la pregunta también si es posible innovar en la conservación basada en áreas e incluir especies poco carismáticas. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, UICN ha comenzado ya hace unos años a tener reconocimiento acerca de otras medidas efectivas de conservación. De hecho, en los últimos diálogos internacionales, conferencias internacionales, se está trabajando mucho en eso, en buscar otras maneras que no sean solamente crear áreas, porque las áreas protegidas tienen sus complejidades, que bueno, que están como eh, no están pudiendo responder a las necesidades que tenemos. Nos comprometimos en 2023 en el marco de Montreal a llegar al 30% de la tierra conservada y estamos muy lejos con eso y esta herramienta está complicada de usar, ¿sí? Y más en un país en Uruguay, como Uruguay, donde el 95% de la tierra es privada, entonces el juego ya se abre muchísimo, ¿sí? Hay otras medidas, incluso otras medidas que no son originadas en el sistema político, en los estados, sino que son originadas desde la academia o desde las ONGs. Eh, el ejemplo es la red de conservación de murciélagos de Latinoamérica, que ellos han ido designando sitios, esos sitios han ido teniendo reconocimiento a nivel municipal, a nivel departamental, estatal, nacional, de diferentes momentos, depende de qué sea, qué no, van apareciendo de a poco algunas frases de esto en las legislaciones nacionales y eso ha generado el Batfly Effect, ¿sí? En vez del el efecto mariposa, el efecto murciélago. Eh, Haciéndonos dar cuenta a los investigadores que trabajamos con bivalvos o con organismos que no son tan carismáticos, que existe la posibilidad de trabajar con especies poco carismáticas cuando se hace de manera seria, de manera permanente, ¿sí? Y con constancia ahí. Eh, el año pasado creamos esta red de sitios para conservación de bivalvos de los acuícolas de América del Sur. Nuestro logo es un logo hecho por un artista argentina, Kof, que lo que representa es un bivalvo, que de él sale un río limpio y a la vez ese río limpio lo protege con toda su complejidad de islas, de lagunas. eh, Son ambientes siempre complejos las planicies de inundación. Y entonces en esa dualidad de proteger los ríos, las almejas para proteger los ríos y que los ríos estén protegidos para proteger las almejas, se generó esta herramienta. Los sitios para conservación de bivalvos son un lugar que se identifican bueno, y se apuntan para que dentro de una cuenca, una administración política, se puedan tomar medidas específicas asociadas a la conservación de bivalvos, ¿sí? ¿Cómo se eligen? Bueno, se utiliza un índice modificado de la bibliografía, de unos estudios que hubieron en Estados Unidos, donde se utilizan como factores el número de especies, lo que se llama captura por unidad de esfuerzo, es una manera de medir la cantidad de organismos que hay, el número de especies con reclutas, recuerden de lo que veníamos hablando, de que es importante ese momento de reclutamiento para hablar de la salud de las especies, y el número de especies raras. Todo esto siempre hablando en el marco de la ciencia de la conservación, con la complejidad que tiene. No solamente es un número frío, sino que hay antropología, hay comunicación, hay desarrollo sustentable, hay ética, ¿sí? Todo esto tiene que estar incluido dentro de la red. O sea, no solamente se eligen
los sitios por número. Desde entonces, con un grupo de investigadores de Paraguay, Bolivia, Argentina, Brasil y Uruguay, hemos realizado muestreos en más de 400 localidades en esos países. En cada sitio lo que se hace es estudiar la comunidad de bivalvos y a la vez se hace todo el estudio posible ambiental, de parámetros físico-químicos, características del paisaje, y aparte se visitaron museos en esos países para obtener registros. Vamos, más de 6.000 registros históricos, para tener también una idea y no olvidar de lo que pasaba. El proceso de ingreso de sitios a la red es, primero se prepara a través de un nodo local, un formulario, eh, eso se envía hacia un equipo de evaluación, ese equipo de evaluación hace justamente su evaluación, toma una resolución y eso se comunica y se envía un certificado. Antes, durante y luego del ingreso hay ciencia, hay investigación, hay política, porque se van empezando a entrar en contacto con los referentes, los stakeholders de cada lugar, y hay comunidad también, sí, hay mucha educación ambiental, que aparte es de las cosas que más nos gustan. Actualmente tenemos 4 sitios, están distribuidos ahí en la cuenca. Como ven, hay uno en Uruguay, uno en Argentina, uno en Paraguay y uno en Brasil. Eh, los sitios son estos, la Laguna de Arnaud en 33. Es un sitio que originalmente comenzó como una actividad de educación ambiental y que finalmente fuimos descubriendo que en una laguna al lado de una ciudad había una riqueza increíble de especies de bivalvo. Eso se tornó rápidamente en un aula al aire libre del Instituto de Formación Docente y ellos, los propios estudiantes de ese instituto, generaron toda la propuesta para el ingreso del área como la declaración, perdón, del área por la intendencia, ¿sí? Después tenemos otra realidad que es una laguna cerca de la ciudad de Santa Fe. Es una laguna artificial porque los animales no hacen selección de las cosas y eligieron esa laguna, esa realidad para vivir ahí por algunas condiciones particulares que no viene al caso contar, pero es bien particular eso, no cerrarse a declarar sitios los más prístinos, sino la realidad que hay, que es un lugar donde hay una población estable de bivalvos en el Valle de Inundación del Río Paraná, y un equipo de la Universidad del Litoral está trabajando ahí para proteger esos sitios. El córrego Bayo es algo parecido al famoso Bonito de Mato Grosso del Sur, pero este está en Mato Grosso. Es una corriente de agua que sale de un sistema kárstico muy cristalina, con muchos minerales, y eso atrae muchos peces, y atrás, en esos peces vienen las almejas. Entonces, de vuelta, se está trabajando localmente con los facenderos para que en su propuesta de ecologismo incluyan los bivalvos, incluyan esta biodiversidad y la protejan. Y finalmente, en Paraguay está los carrizales del Paraná, un área protegida que ahora están comenzando a incluir dentro de su plan de manejo a los bivalvos para poder entonces aprovechar una gestión territorial que ya se hace e incluir a los bivalvos. Estamos terminando vamos a ver si llegamos en este año o lo cambiamos al 2026, una guía de sitio de conservación de Vivaldi de Dulce o algo así como un manual para la gestión, donde, bueno, se pueda como orientar a cualquier tomador de decisión o cualquier grupo que se quiera unir para conservar los bivalvos y gestionar algún sitio. Y estamos con un proyecto que es de los proyectos más lindos que me ha tocado participar, que es la valija viajera. Es un proyecto que en el cual se hicieron libros de actividades, libros de juegos, libros también de información, y hay una bitácora de viaje que va de un país a otro, de un sitio a otro, compartiendo con los niños actividades, y ellos de alguna manera van tejiendo entre una escuela y otra en la cuenca para poder conservar los bivalvos y valorar sus propias especies a la vez que conocen de otras de la cuenca, ¿no? Y se va integrando. ¿Sí? Esta herramienta valija viajera me parece increíble. Es una herramienta que se retroalimenta de la experiencia en cada lugar. Entonces, por ahí, en un lugar trabajaron particularmente con algún tipo de temática, entonces agregan un juego o agregan una actividad, una ficha de actividad o agregan una ficha de especie a la valija y esa valija sigue andando de sitio en sitio. Bueno,
De perspectivas, para este año vamos a hacer la lista roja de los bivalvos acuícolas de América del Sur. Probablemente ese proceso termine a mitad del año que viene. Vamos a terminar de editar la guía, ojalá que también de vuelta este año. Vamos a generar las reuniones para que se vincule la gente en los diferentes sitios. Ya tienen un grupo WhatsApp, pero bueno, también hay cuestión de cercanía, de generar un evento puntual para poder unir mejor eso. La valija la queremos que continúe viajando y conociendo escuelas, gente y enriqueciéndose. En un futuro, la idea es ingresar por lo menos un sitio en cada país de América del Sur para que sea una red realmente de toda América del Sur. En algunos casos estamos bastante avanzados, como en Bolivia, donde ya hemos tenido trabajo de campo y todo, o Colombia, Chile, donde tenemos investigadores asociados. En otros es muy difícil, como las famosas Guyanas, que ni siquiera las ponemos a jugar al fútbol con nosotros. Imagínense cuánto más una red de bivalvos que participen en eso. Y bueno, y después ir consiguiendo los apoyos oficiales de instituciones ambientales de todo el continente y globales. Para terminar, me gustaría hablar de tres conceptos que me parecen fundamentales en la conservación. Eh, el primero es de un antropólogo, Orlando Pals Borda, de Colombia, que en realidad le fue legado de pescadores del Mompox, de la zona ahí de la desembocadura del Magdalena, eh, y es el sentipensar. Eh, los pescadores tradicionalmente han gestionado el recurso, pesca, eh, con conocimiento, pero también con sentimiento, ¿sí? Entonces ellos le decían, nosotros, usted lo que tiene que hacer, señor, es sentipensar, le decían. No solamente pensar y hacer números, ¿sí? Acá y atrás hay muchas otras cosas que son subjetivas, ¿sí? Entonces, la conservación, si es por pensar, subamos los datos a cualquier inteligencia artificial y resolvemos. Hay mucho más que eso. Eh, la conservación es gente. La conservación se hace por la gente, con la gente, ¿sí? A través de la gente. Entonces es fundamental que el sentir esté presente, ¿sí? En los talleres, en el hacer, en el tomar decisiones. Otra que viene más de la educación, pedagogo Xavier Aragay, catalán él, que es girafiarse. Eh, Él usa ese término asociado a la necesidad de que para estos procesos de transformación hay que adaptarse como si uno fuera una jirafa, tener una visión alta, ¿sí? Las antenas bien altas y poder ver a lo grande y de vuelta un corazón muy grande para poder mantener todo eso que se piensa. ¿Sí? Es fundamental para poder llevar hasta allá arriba la sangre, que la jirafa tenga un corazón grande. Bueno, esto es lo mismo. Eh, Asociado a esto, entonces, a mí me viene el término molusquearse, ¿sí? Los moluscos tienen una capacidad increíble de plasticidad de su cuerpo, de tolerancia a momentos de sequedad, a momentos de abundancia, a esto de que les decía, transformaban su género si es necesario, lo que sea, ¿sí? Eh, Creo que en la conservación de especies poco carismáticas tenemos el desafío de motivarnos todo el tiempo por el amor que tenemos a estos animales, pero también utilizar todas las herramientas posibles que hay a disposición, ¿sí? Tomar la plasticidad necesaria para poder cumplir con la conservación. Eh, Finalmente, bueno, agradecer a los socios que han acompañado de alguna manera este trabajo con Vía Silvestre, la Fundación Mohamed Bin Zayed, que nos ha dado varias veces apoyo, la propia Agencia Nacional de Investigación, PESIVA, y la Fundación de Pesquisa del Estado de Río de Janeiro, que bueno, que han sido quienes pudieron brindar fondos específicamente para estos temas, y después los socios que tenemos tanto en Argentina, en la Universidad Litoral en Santa Fe, el propio Museo Nacional de Historia Natural aquí en Uruguay, el de Santa Cruz en Bolivia, el de Asunción en Paraguay, la Universidad de Río de Janeiro, el Departamento de Ecología y Conservación de Bivalvos en la Universidad de Mato Grosso y la Facultad de Ciencias, y también como un gran paraguas, Vivas, que es una organización específica sobre bivalvos de agua dulce, que,
que bueno, que también nuclea a muchos de los investigadores que han trabajado en todo esto que les contaba. Buenísimo, Cristian. Re interesante la charla. Yo me guardo una preguntita ahí, pero nada, abrir el espacio para si alguien quiere Bien. comentar o preguntarle a Cristian, y aprovechar y sacarse todas esas dudas. Bueno, no sé, si no te tiro yo, pensando ahora, Dale, dale. Rompe el este, hielo a ver si en, después se... sí, en esto que comentabas de la red de bivalvos, que justo hay una acá en Uruguay en 33, y da la casualidad que, bueno, Vida Silvestre ahora está liderando el proceso de actualización del plan de manejo de la quebrada de los Cuervos, Sierra Yerbar, que sí tiene como objeto focal de conservación el sistema Sí. fluvial. Capaz que ahí hay una oportunidad porque ahora estaba, mientras vos comentabas, estaba revisando ahí el plan de manejo y citan como especies, pero tipo patos, mojarras y cosas, ¿no? Especies vinculadas, especies de conservación vinculadas a ese objeto focal. Capaz que ahí hay una posibilidad de incorporar alguno de esos especies. No sé cómo está la quebrada en cuanto a relevamientos de bivalvos, por ejemplo, pero nada. Claro, ahí lo que pasa particularmente con la quebrada es que los ambientes de sierras, como tienen poco aporte de nutrientes y bueno, y es un ambiente muy continuo y que corre, no tiene fitoplancton, que es uno de los principales elementos, entonces por ahí la diversidad es muy baja. Eh, es una realidad, digamos, que tiene que normalmente la zona de llanura son las que tienen más cantidad de especies, entonces por ahí capaz que sí es más particular algunos peces que son específicamente bastante diversos, de hecho hay algunas cosas endémicas ahí de Sí, la quebrada, y no tanto mi balo, pero está bueno eso, de que se vayan abriendo, como siempre tener presente en los planes de manejo como objeto focal. La quebrada justo es particular por la prevalencia que tiene el curso yerbal dentro de hasta de la mística del propio, ¿no? Porque la quebrada está hecha por quien talló esa quebrada fue el arroyo. Fue quien, el que hizo, el autor de la quebrada es el arroyo, ¿no? Este, pero está buenísimo, sí, de integrarlo todos los espacios que se puedan, es muy bueno. Pregunto, bueno, sí. Ahí está, Dale, Gabriel. Gabriel, ¿cómo andás? ¿cómo está Cris? ¿Qué podemos hacer con esas especies que quedan pocos ejemplares en pocos lugares? ¿Hay algo que hacer? ¿Sentarse a esperar o se puede hacer algo? Bueno, eh, esto sirve para cualquier especie, ¿no? Y supongo que también muchos de los que participan en la reunión tienen su opinión. Eh, no sé, hay que hacer lo que se pueda hacer. En algunos casos, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, lo que hacen es criarlas en cautiverio, en algunas condiciones un poco más reales, en algunas condiciones incluso lo hacen, ni siquiera no usan los peces, lo que usan son, hacen como una gelatina, hacen placas de Petri y ahí desarrollan las larvas y después las vuelven a introducir. Eh, todo esto tiene la complejidad de las reintroducciones de alguna manera, ¿no? Que es un tema que ha venido creciendo y que han venido generando mucha discusión. El año pasado, estuve en Suecia, en el último Congreso Europeo de Bivalves Bolse, y se armó un lío tremendo porque, por ejemplo, en algunos identificaron claramente que intervenciones de estas habían generado mortandades muy grandes, eh, piensan que asociado a la transmisión de algún parásito, alguna enfermedad, pero también porque uno no sabe de vuelta cómo era cuál es la condición natural de cada ambiente. Entonces vos por ahí reintroducís 20 individuos y capaz que ese no era el número, o no era el momento para que ese sea el número. Entonces, en estos animales que se sabe poco, a mí me asaltan todas las dudas. Eh, entonces, disminuir las presiones me parece lo mejor y dar las condiciones para que la especie se recupere. Eso es suficiente y por ahí no. Y por ahí lo que pasó fue que ya la habíamos perdido hace 20 años.
simplemente estamos viendo esto, ¿no? Un fantasma. No, con las poblaciones de bivalvos pasa como las estrellas, esa estrella, ¿no? Que nos dicen, esa estrella ya desapareció, ya se extinguió hace no sé cuántos millones de años. Bueno, es lo mismo. Vos estás viendo, en este caso, mucho menos tiempo, pero ves poblaciones que ya está. Esas poblaciones no están ahí. Están los individuos, pero no son una población funcional. No sé, vos, Gabriel, ¿qué harías con una rana? ¿La llevarías a un laboratorio a criarla? No sé, esta no es charla de ranas. Bueno, pero la próxima es, así que ahí podemos. No es de invasiones, No, pero perdón. No es de invasiones. pregunto otra. ¿Hay medidas in situ? ¿Se podría pensar en algún tipo de, no sé, como cuando hablamos por una planta, una zona de exclusión de pastoreo, por ejemplo, ¿se puede hacer una zona de Claro, exclusión de algo? ¿Hay sí, experiencias de eso? sí, sí. De hecho, en Europa tienen muchos proyectos, en Estados Unidos también, y por eso también pensamos en esto de la red de sitios, porque por ahí no se precisa un área protegida. Se precisa simplemente aislar el acceso del ganado a una zona para evitar el pisoteo y que eso genere un problema, o puntualmente se precisa mantener el flujo de una especie migratoria de pez para que se mantenga la población. Sí, en ese caso sí, eh, pero claro, son en poblaciones que vale la pena sus esfuerzos, ¿no? Porque ahí también de vuelta está siempre esa dicotomía producción-conservación que a veces es real y a veces no, pero bueno, siempre genera ruido, ¿no? Bárbaro. Bueno, muchas gracias por la respuesta. No sé si alguien más quiere comentar o preguntar, si no, vamos cerrando. Mm, Buenísimo. bien. Bueno, gracias por el espacio, Natalia, de coordinar todo esto. No, por favor. Buenísimo por compartir. Muchísimas gracias. Bueno, saludos a todos y todas. Los esperamos Chao, en 2 semanas. Muchas gracias, que pasen bien. chao, chao.